Almohadilla Las raíces del sueño. Asterisco Guadalajara, México, 1985 asterisco. El sol de Jalisco caía implacable sobre el techo de lámina del pequeño taller mecánico, Hermanos Ruiz, ubicado en una calle empedrada del viejo barrio de San Juan de Dios. El termómetro oxidado que colgaba junto a la entrada marcaba 42 grados, pero dentro del taller la temperatura parecía aún más sofocante. El aroma característico a aceite quemado, grasa y metal caliente impregnaba cada rincón del espacio, mezclándose con el olor a tacos de canasta que vendía doña Lupita en la esquina. Miguel Ángel Ruiz, con apenas 16 años, pero con las manos ya curtidas por el trabajo, observaba con fascinación casi religiosa cómo su tío Roberto manipulaba las entrañas de un Volkswagen Beetle modelo 68, conocido cariñosamente en México como el Bocho. El sudor corría por su frente juvenil, trazando caminos en su rostro manchado de grasa, pero ni siquiera se molestaba en limpiarlo. Estaba demasiado absorto en cada movimiento de las manos expertas de su tío. «Mira con atención, sobrino», la voz rasposa de Roberto resonaba entre el eco metálico de las herramientas. «¿Escuchas ese sonido? Es como un quejido suave, ¿verdad?». Roberto giró la llave inglesa con precisión quirúrgica mientras continuaba su explicación. Cada motor tiene su propia voz, su propia historia que contar. Algunos hablan de descuido, otros de amor, pero todos tienen algo que decirnos. Nuestra chamba no es solo reparar fierros, es escuchar esas historias. Miguel Ángel asintió, limpiando sus manos en el overol gastado que había heredado de su primo mayor. El overol le quedaba grande, y había tenido que doblar las mangas varias veces, pero lo usaba con orgullo. Era su uniforme, su distintivo de pertenencia a este mundo de metal y aceite que tanto amaba. ¿Y qué historia cuenta este bocho, tío?, preguntó, acercándose más al motor abierto como si fuera un libro antiguo lleno de secretos. Roberto sonrió, mostrando las pequeñas arrugas que se formaban alrededor de sus ojos, testigos de años bajo el sol mexicano. Este veterano ha vivido mucho, mijito. Mira estas válvulas, están pidiendo a gritos un ajuste. Y este filtro de aire. Virgen Santa. Tiene más polvo que el desierto de Sonora. El muchacho se inclinó más cerca, intentando ver lo que su tío señalaba. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación que su madre, Elena, había notado desde que era pequeño. Era la misma mirada que tenía su padre, decía ella, antes de que se fuera al norte buscando una vida mejor y nunca regresara. Un día, tío, declaró Miguel Ángel con voz firme, voy a tener mi propio taller. Pero no cualquier taller, va a ser diferente. Será un lugar donde no solo arreglemos coches, sino donde los hagamos mejores de lo que eran cuando salieron de fábrica. Roberto dejó la llave inglesa sobre la mesa de trabajo y miró fijamente a su sobrino. Por un momento, el único sonido en el taller fue el zumbido del viejo ventilador de techo que giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de un lado a otro. Con ese espíritu, mijito, llegarás lejos, dijo finalmente, revolviendo el cabello negro del muchacho. Pero primero, hay que aprender bien los fundamentos. Es como la pirámide de los aztecas, si los cimientos no son fuertes, todo se viene abajo. La tarde transcurrió entre lecciones prácticas y consejos de vida. Roberto no solo le enseñaba mecánica, le transmitía la sabiduría de años de experiencia, la importancia de la honestidad en el trabajo, el valor de hacer las cosas bien aunque nadie estuviera mirando. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los edificios viejos de Guadalajara, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Miguel Ángel recogió las herramientas esparcidas por el taller, colocando cada una en su lugar correspondiente en el tablero. Su tío siempre insistía en la importancia del orden, un buen mecánico puede trabajar en la oscuridad, porque sabe exactamente dónde está cada herramienta. Esa noche, en la modesta casa familiar de la colonia Oblatos, Miguel Ángel compartía la cena con su madre Elena y su hermana menor, Carmen. El pequeño televisor Zenith, comprado a plazos y ubicado en la esquina de la sala comedor, mostraba imágenes de Los Ángeles, rascacielos brillantes, autos lujosos y calles amplias que parecían sacadas de otro mundo.
Mamá, dijo Miguel Ángel, sin apartar la vista de la pantalla mientras jugaba con los frijoles en su plato, algún día estaré allá. Te lo prometo. Voy a poner un taller tan grande que podrás dejar de trabajar en la fábrica. Ya no tendrás que levantarte a las 5 de la mañana. Elena dejó de tortear y miró a su hijo mayor con una mezcla de orgullo y preocupación. Las manos le dolían después de un largo día en la maquiladora, pero no dejaba que sus hijos lo notaran. Mi amor, dijo suavemente, no necesito un taller grande ni dejar de trabajar. Solo necesito que seas un hombre de bien, que no olvides de dónde vienes. Carmen, de 12 años, observaba la escena en silencio mientras dibujaba en su cuaderno escolar. Ella también tenía sueños, aunque diferentes a los de su hermano. Quería ser maestra, enseñar a otros niños como ella. Además, continuó Elena, sirviendo más sopa a sus hijos, ¿qué hay de malo con Guadalajara? Tu tío Roberto ha construido una vida digna aquí. No necesitas irte al otro lado para ser alguien. Miguel Ángel guardó silencio por un momento, pensando en cómo expresar lo que sentía en su corazón. No es que haya algo malo aquí, mamá. Es que siento que puedo lograr más. Cuando trabajo en el taller, cuando arreglo algo que parecía imposible de reparar, siento que tengo un don. Y quiero ver hasta dónde puedo llegar con él. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la telenovela que comenzaba en la televisión. Elena se persignó discretamente, como hacía siempre que sentía que sus hijos se alejaban de ella, aunque fuera solo en sueños. Más tarde, en la pequeña habitación que compartía con su hermana, Miguel Ángel sacó de debajo de su cama una caja de zapatos llena de revistas americanas de automóviles. Las había conseguido en el mercado de San Juan de Dios, donde los vendedores ambulantes ofrecían productos traídos del norte. Hojeó las páginas gastadas a la luz de una lámpara de mesa, admirando los Mustangs, Corvettes y Porsches que parecían salidos de otro planeta. ¿Otra vez con tus revistas?, preguntó Carmen desde su cama, sin levantar la vista de su libro de texto. Algún día, Carmen, respondió él, pasando los dedos sobre la foto de un Ferrari rojo brillante, voy a trabajar en coches como estos. Y cuando lo haga, te voy a mandar dinero para que puedas estudiar en la mejor escuela de maestros que exista. Su hermana sonrió en la penumbra. Solo promete que no te olvidarás de nosotros cuando seas rico y famoso. Nunca, respondió Miguel Ángel con convicción. Ustedes son mi raíz, mi fuerza. Todo lo que haga será por la familia. Antes de dormir, Miguel Ángel se acercó a la pequeña ventana de su cuarto. Desde allí podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar más allá de esas luces, más allá del desierto y la frontera, estaba su futuro. Podía sentirlo tan claramente como sentía el aceite de motor en sus manos cada día. Te lo prometo, mamá, susurró a la noche, llegaré lejos, pero nunca olvidaré de dónde vengo. Nunca. El ventilador viejo giraba en el techo, mezclando el aire caliente con los sueños de un joven mecánico de Guadalajara que se atrevía a mirar más allá del horizonte, más allá de las limitaciones que el mundo quería imponerle. En el taller de su tío Roberto, entre herramientas y motores, había encontrado su vocación. Ahora solo faltaba encontrar su destino. Almohadilla El Cruce. Asterisco Tijuana, 1987 asterisco. La noche en Tijuana tenía un sabor diferente a las de Guadalajara. Miguel Ángel podía sentirlo en el aire mientras permanecía sentado en la pequeña habitación del Hotel México, un edificio desgastado a 3 cuadras de la línea fronteriza. El ventilador del techo apenas movía el aire cargado de humedad y smog, mientras los sonidos de la Avenida Revolución se colaban por la ventana, música de bares, claxones impacientes y el murmullo constante de una ciudad que nunca dormía. Jorge Martínez, el amigo de su tío Roberto, fumaba un cigarro junto a la ventana. La luz mortecina de la lámpara de mesa dibujaba sombras profundas en su rostro curtido por años de cruces y regresos. El humo bailaba en el aire, formando figuras que parecían tan inciertas como el futuro que esperaba al otro lado de la frontera. Escúchame bien, chamaco, dijo Jorge, apagando el cigarro en un cenicero despostillado.
El desierto no perdona errores. No es como en las películas, es un monstruo vivo que se ha tragado a muchos soñadores como tú. Miguel Ángel asintió, apretando contra su pecho la mochila que contenía todo lo que se llevaría a su nueva vida: 2 mudas de ropa, una foto familiar, los ahorros de 6 meses de trabajo en el taller, y una medalla de San Cristóbal que su madre le había colgado al cuello entre lágrimas la noche anterior a su partida. En Los Ángeles, continuó Jorge, tengo un compa que tiene un taller mecánico en el monte. No es la gran cosa, pero es un comienzo. Manuel Ortiz se llama. Buen cristiano, ayuda a la raza. Pero tienes que demostrarle que vales la pena. El plan era simple en teoría: caminarían durante la noche, descansarían durante el día en puntos específicos que Jorge conocía, y después de 3 días, si todo salía bien, un contacto los recogería en una camioneta al norte de Tecate. Simple, sí, pero Miguel Ángel había escuchado suficientes historias para saber que en el desierto, hasta los planes más simples podían convertirse en pesadillas. ¿Y si nos agarran?, preguntó, dando voz al miedo que le carcomía las entrañas desde que salió de Guadalajara. Jorge se sentó en la orilla de la cama, el colchón viejo crujió bajo su peso. Si nos agarran, nos regresan. Simple. Pero no es eso lo que debe preocuparte. El verdadero peligro es el desierto mismo, las víboras, la deshidratación, perderse en la noche. Por eso vas a hacer exactamente lo que yo te diga, cuando yo te lo diga. ¿Entendido? La madrugada llegó demasiado pronto. A las 3 de la mañana, Miguel Ángel y Jorge caminaban por callejones oscuros hacia las afueras de la ciudad. El aire frío del desierto le calaba los huesos, un contraste brutal con el calor que vendría más tarde. Mientras avanzaban en silencio, Miguel Ángel recordaba la última cena en casa. Su madre había preparado sus enchiladas favoritas, aunque nadie tenía realmente hambre. Carmen había intentado mantener una conversación normal, hablando de la escuela y sus planes para el siguiente año, pero su voz temblaba cada vez que miraba a su hermano. «Cuídate mucho, mi amor», le había dicho su madre al despedirse, ajustando por 10ª vez la medalla en su cuello. «Y no olvides rezar. Cuando sientas miedo, cuando te sientas solo, habla con Dios. Él te escuchará hasta en el desierto». El primer día de caminata fue el más difícil. No por el terreno, que aún era relativamente suave, sino por la tensión constante. Cada sonido lejano podía ser una patrulla fronteriza, cada helicóptero en el horizonte una amenaza. Jorge los guiaba con la seguridad de quien ha recorrido el mismo camino cientos de veces, deteniéndose ocasionalmente para orientarse por las estrellas o marcas que solo él conocía. Al mediodía, se refugiaron en una pequeña cueva natural. El calor era insoportable, y aunque Jorge había insistido en que racionaran el agua, Miguel Ángel ya había consumido más de la mitad de su cantimplora. «El agua es vida aquí», le recordó Jorge, quitándole la cantimplora. «Si te quedas sin agua, estás muerto. Así de simple». Durante las horas de espera, Miguel Ángel sacó la foto familiar que había traído. Estaban todos ahí: su madre, Carmen, su tío Roberto, incluso su abuela Guadalupe, que había fallecido el año anterior. La había tomado su vecino después de la primera comunión de Carmen. Todos sonreían, ajenos al futuro que les esperaba. ¿Los extrañas?, preguntó Jorge, notando cómo el muchacho miraba la fotografía. «Cada minuto», respondió Miguel Ángel, guardando la foto con cuidado. «Pero voy a lograr algo grande, lo sé. Y entonces podré traerlos conmigo». Jorge sonrió con tristeza. Había escuchado esa misma promesa de cientos de bocas diferentes. La segunda noche fue cuando las cosas se complicaron. Una patrulla fronteriza pasó demasiado cerca, obligándolos a esconderse entre los matorrales durante lo que pareció una eternidad. Las espinas se clavaban en su piel, pero Miguel Ángel no se atrevía ni a respirar. Podía escuchar los latidos de su corazón, tan fuertes que temía que los delataran. «Quieto», susurró Jorge, aunque no hacía falta. «Como una piedra». Cuando por fin pudieron moverse, tenían las manos y los brazos llenos de rasguños, pero estaban a salvo.
El resto de la noche fue una sucesión de momentos de tensión y alivio, avanzando siempre hacia el norte, guiándose por las estrellas y la experiencia de Jorge. El tercer día, el desierto mostró sus dientes. El calor era brutal, y el agua escaseaba. Los pies de Miguel Ángel, a pesar de las buenas botas que su tío le había conseguido, estaban llenos de ampollas. Cada paso era un ejercicio de voluntad. Ya falta poco, repetía Jorge como un mantra. Un poco más. Pero ese poco parecía estirarse infinitamente. El paisaje era siempre el mismo: arena, rocas, cactus, montañas lejanas que nunca parecían acercarse. Miguel Ángel empezó a entender por qué la gente podía volverse loca en el desierto. Fue durante la última noche cuando vieron las luces. No las luces de las patrullas que tanto temían, sino las de una camioneta que los esperaba en un punto acordado. El conductor, un hombre corpulento llamado Pedro, los ayudó a subir a la parte trasera, cubierta con una lona. «Bienvenido a los Estados Unidos, morro», dijo Pedro con una sonrisa, mientras la camioneta se ponía en marcha. El viaje hasta Los Ángeles fue largo y incómodo, escondidos bajo la lona, moviéndose solo cuando Pedro les indicaba que era seguro. Miguel Ángel alternaba entre el sueño y la vigilia, su mente divagando entre recuerdos de Guadalajara y sueños del futuro. Cuando finalmente llegaron al taller de Manuel Ortiz, en un barrio industrial de El Monte, el sol comenzaba a salir. El taller era pequeño y descuidado, con un letrero descolorido que rezaba «Ortiz Auto Repair» en letras rojas. Manuel, un hombre de mediana edad con manchas de grasa perpetuas en las manos, los recibió con café y pan dulce. «Así que tú eres el sobrino de Roberto», dijo, evaluando a Miguel Ángel con mirada crítica. «Tu tío dice que eres bueno con los motores». «Sí, señor», respondió Miguel Ángel, intentando que no se notara lo exhausto que estaba. «Me gusta aprender». «Bueno, aquí hay mucho que aprender», dijo Manuel, señalando un rincón del taller donde había un colchón viejo. «Puedes dormir ahí por ahora. El baño está atrás. Empiezas mañana a las 7. Esa noche, acostado en el colchón que olía a aceite de motor y sudor, Miguel Ángel sacó nuevamente la foto familiar. Las lágrimas que había contenido durante todo el viaje finalmente encontraron su camino. «Lo logré, mamá», susurró en la oscuridad. «Lo logré». El ruido de la ciudad era diferente al de Guadalajara o Tijuana. Los coches en la autopista cercana, las sirenas lejanas, el murmullo constante de una megalópolis que nunca dormía. Era el sonido de su nueva vida, el principio de su sueño americano. Antes de dormir, tocó la medalla de San Cristóbal en su cuello y rezó, como su madre le había pedido. Rezó por su familia, por Jorge que lo había guiado, por Manuel que le daba esta oportunidad. Pero sobre todo, rezó por sí mismo, por la fuerza para convertir este sacrificio en algo que valiera la pena. El sueño lo encontró mientras planeaba todo lo que aprendería, todo lo que lograría. En sus sueños, ya no era el ayudante en el taller de su tío en Guadalajara, sino el dueño de su propio imperio automotriz. Un imperio que construiría con sus propias manos, una tuerca a la vez. Almohadilla la oportunidad. Asterisco Los Ángeles, 1990 asterisco. El rugido de un motor V8 resonaba contra las paredes metálicas del taller de Manuel Ortiz, mezclándose con el sonido de Radio México Internacional que salía de un viejo radio Panasonic cubierto de grasa. Miguel Ángel, que ya llevaba 3 años trabajando en el taller, limpiaba meticulosamente sus herramientas mientras tarareaba «Cielito lindo», una costumbre que mantenía vivo el recuerdo de su madre. El sol de California era diferente al de Guadalajara, más suave, menos personal, pero igual de constante. Las manchas de sudor en su camisa de trabajo, ahora con el logo Ortiz Auto Repair bordado en el pecho, eran testigos de otra jornada intensa de 12 horas bajo el capó de diversos vehículos. «Miguel». La voz de Manuel resonó desde la oficina. «Ven acá, muchacho». Mientras caminaba hacia la pequeña oficina de paredes de cristal manchado, Miguel Ángel repasó mentalmente su día, preguntándose si habría cometido algún error en las reparaciones.
Pero Manuel no parecía molesto, al contrario, sonreía mientras sostenía el teléfono contra su oreja. Sí, señor Morrison, él está aquí mismo, decía Manuel en su inglés trabajado. Es nuestro mejor mecánico. Sí, puede estar ahí en una hora. Por supuesto, señor. Manuel colgó el teléfono y miró a Miguel Ángel con una mezcla de orgullo y preocupación paternal. Mijo, acaba de llamar James Morrison. ¿Sabes quién es? Miguel Ángel negó con la cabeza, aunque el apellido le sonaba vagamente de las revistas de entretenimiento que veía en la peluquería del barrio. Es uno de los productores más importantes de Hollywood, explicó Manuel, limpiando sus lentes con un pañuelo que parecía tan gastado como el taller mismo. Tiene un Porsche 911 que ningún taller ha podido arreglar bien. Lo han visto en 3 lugares diferentes, incluyendo el concesionario oficial. El corazón de Miguel Ángel dio un vuelco. Los Porsche eran raros en el taller, su clientela usual consistía en viejos Chevrolet y Fords de trabajadores latinos del área. Una oportunidad así. ¿Quieres que vaya a verlo?, preguntó, intentando mantener la voz casual, profesional. No solo quiero que vayas a verlo, respondió Manuel, quiero que lo arregles. Está en su casa de Beverly Hills. Te daré la dirección. Llévate la camioneta del taller y todas las herramientas que creas necesarias. Una hora después, Miguel Ángel conducía la destartalada Ford F-150 del taller por las amplias y palmeras calles de Beverly Hills. Cada casa parecía un palacio, cada jardín un parque privado. Era un mundo completamente diferente al de El Monte, y más aún al de su Guadalajara natal. La mansión de Morrison era exactamente como las que había visto en las películas, una estructura blanca e imponente con columnas clásicas y una entrada circular donde esperaba, como una joya herida, un Porsche 911 turbo negro. James Morrison, un hombre de unos 50 años vestido con ropa casual que probablemente costaba más que todos los ingresos mensuales del taller, lo esperaba junto al auto. Su expresión era una mezcla de escepticismo y desesperación. ¿Tú eres el mecánico de Ortiz?, preguntó, evaluando con la mirada la camioneta gastada y la ropa de trabajo manchada de Miguel Ángel. Sí, señor, respondió Miguel Ángel en su inglés mejorado tras años de práctica. Me llamo Miguel Ruiz. Mike, entonces, simplificó Morrison. Mira, este carro ha estado en los mejores talleres de Los Ángeles. Nadie puede arreglar el problema. Se sobrecalienta en el tráfico, pierde potencia en las subidas, y hace un ruido extraño cuando acelero por encima de las 4000 revoluciones. Miguel Ángel asintió, acercándose al auto. Antes de abrir el capó, caminó alrededor del vehículo, observando, escuchando. Su tío Roberto le había enseñado que los autos, como las personas, cuentan sus historias si sabes escuchar. ¿Me permite encenderlo?, preguntó. Morrison le lanzó las llaves. El motor rugió a la vida, y Miguel Ángel cerró los ojos, concentrándose en los sonidos, las vibraciones, el ritmo del motor. Después de un momento, apagó el auto y abrió el capó. Es la bomba de aceite, explicó después de una inspección minuciosa. Pero no solo eso. El sistema de refrigeración necesita una actualización completa. Quien modificó este motor para más potencia no consideró el estrés adicional en el sistema de enfriamiento. Morrison lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabes que el motor está modificado? Por el sonido, señor. Este no es un 911 turbo estándar. Alguien aumentó la presión del turbo y probablemente modificó la gestión del motor. Es un trabajo profesional, pero incompleto. Para mantener esta potencia extra, necesita mejoras en varios sistemas de soporte. La explicación detallada y segura pareció impresionar a Morrison. ¿Puedes arreglarlo? Sí, señor. Pero necesitará piezas especiales. Puedo hacer un diseño personalizado del sistema de refrigeración que aguante la potencia extra. También recomendaría revisar el sistema de lubricación completo y posiblemente mejorar los intercoolers. Morrison lo observó por un momento antes de tomar una decisión. Hazlo. ¿Cuánto tiempo necesitas?
3 días para hacerlo bien. Puedo empezar mañana mismo. ¿3 días? El concesionario quería tenerlo 2 semanas. En 3 días estará listo, señor. Tiene mi palabra. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de trabajo intenso. Miguel Ángel prácticamente se mudó al taller, durmiendo apenas unas horas en el viejo colchón que ahora usaba solo ocasionalmente, desde que había podido rentar un pequeño apartamento en el monte. Manuel lo observaba trabajar con una mezcla de orgullo y asombro. El muchacho había desarrollado una intuición casi sobrenatural con los motores. No solo los reparaba, los mejoraba, los comprendía a un nivel que iba más allá de la mecánica tradicional. La noche antes de entregar el Porsche, mientras soldaba una pieza personalizada para el sistema de refrigeración, Miguel Ángel pensó en su tío Roberto. Cada motor tiene su historia, había dicho. Este Porsche contaba una historia de potencial sin explotar, de poder contenido por limitaciones que él podía eliminar. Cuando Morrison llegó al taller 3 días después, el Porsche no solo estaba reparado, funcionaba mejor que nunca. Miguel Ángel le explicó cada modificación, cada mejora, con la paciencia y claridad de un maestro. Increíble, murmuró Morrison después de una prueba de manejo. Se siente como un auto completamente diferente. Más potente, pero también más suave, más controlado. De regreso en el taller, Morrison se detuvo antes de subir a su auto. Mike, ¿has pensado en especializarte en autos de alto rendimiento? Es mi sueño, señor. Algún día quisiera tener mi propio taller, enfocado en modificaciones y mejoras de alto nivel. Morrison sacó una tarjeta de su cartera. Tengo muchos amigos con autos como este. Gente que aprecia el trabajo de calidad y está dispuesta a pagar por él. ¿Qué dirías si te propongo ser socios en un nuevo taller? Yo pongo el capital inicial y los contactos, tú pones el conocimiento y el trabajo. El mundo pareció detenerse por un momento. Miguel Ángel miró la tarjeta en su mano, luego a Manuel, que había estado escuchando desde la puerta de su oficina. El viejo mecánico asintió levemente, una sonrisa triste en su rostro. Necesito pensarlo, señor Morrison, respondió finalmente. Este taller, Manuel, me dieron una oportunidad cuando más lo necesitaba. Por supuesto, dijo Morrison, subiendo a su Porsche. Piénsalo. Llámame cuando decidas. Pero no tardes mucho, oportunidades como esta no pasan 2 veces. Esa noche, después de cerrar el taller, Manuel y Miguel Ángel compartieron una cerveza sentados en viejos cajones de herramientas. El radio seguía tocando música mexicana, ahora más suave, como un eco de memorias distantes. Debes aceptar, dijo Manuel finalmente. Este taller te queda chico, mijo. Siempre lo supe. Tienes un don especial con los motores, y más importante aún, tienes visión. Ves posibilidades donde otros solo ven problemas. Pero Manuel, usted me dio todo cuando llegué. No puedo simplemente ¿abandonarme? Manuel rió suavemente. No seas dramático. Me estás dando algo mejor que tu presencia, me estás dando la satisfacción de ver a alguien que ayudé a convertirse en algo grande. Además, seguiremos siendo familia. La familia no se limita a un taller. Miguel Ángel sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Sacó la foto familiar de su cartera, ahora desgastada y arrugada por los años. La miró largamente, pensando en su madre, en Carmen, en su tío Roberto. A veces, dijo Manuel, para crecer hay que tomar decisiones difíciles. Este es tu momento, Miguel. Tómalo. Al día siguiente, Miguel Ángel llamó a Morrison. Un mes después, Ruiz Performance abría sus puertas en un local moderno en North Hollywood, especializado en modificación y mejora de autos de alto rendimiento. La noche antes de la apertura, solo en el nuevo taller, Miguel Ángel colgó 2 fotos en su oficina, la vieja foto familiar y una nueva, donde aparecía con Manuel frente al Ortiz Auto Repair. Debajo de ellas, colocó una frase en español: cada motor tiene su historia.
Su historia apenas comenzaba. Ascenso y conflicto. Los Ángeles, 1995. El sol californiano se derramaba sobre el letrero cromado de Ruiz Performance, brillando con la misma intensidad que el orgullo en los ojos de Miguel Ángel cada vez que lo miraba. El taller, ubicado estratégicamente en una zona exclusiva de Los Ángeles, se había convertido en el santuario automotriz de la élite hollywoodense. Los Ferraris, Lamborghinis y Porsches que ahora llenaban el estacionamiento eran un testimonio silencioso de lo lejos que había llegado aquel muchacho de Guadalajara. Miguel Ángel, ahora conocido en los círculos exclusivos como Mike Ruiz, caminaba entre las bahías de trabajo con la confianza de un director de orquesta. Sus manos, aunque ya no tan callosas como en sus inicios, seguían manteniendo esa sensibilidad única para detectar el más mínimo desajuste en cualquier motor. El overol azul marino con el logo bordado de Ruiz Performance había reemplazado a aquellos gastados que solía usar en el taller de su tío Roberto. Señor Ruiz, llamó Pedro, uno de sus mecánicos más jóvenes, el Aston Martin del señor Thompson está listo para la prueba de ruta. Miguel Ángel asintió, recordando momentáneamente cómo él mismo solía llamar a Manuel con ese mismo respeto reverencial. Ahora, era él quien inspiraba ese respeto, aunque a veces se preguntaba a qué precio. La mañana transcurría con la precisión de un reloj suizo cuando Carmen, su hermana menor, entró al taller. Había llegado a Los Ángeles hace apenas 3 meses, después de años de súplicas y trámites de inmigración. Su presencia era como un espejo que reflejaba constantemente su transformación. Miguel, dijo ella, negándose a usar el anglicizado, Mike, que tanto le gustaba a Morrison, necesitamos hablar. La oficina de Miguel Ángel era un estudio en contrastes, diplomas de certificación automotriz junto a obras de arte moderno, un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe junto a una colección de relojes de lujo. Carmen se sentó frente al escritorio de caoba, estudiando a su hermano con ojos críticos. ¿Sabes qué encontré ayer en tu casa?, preguntó, sacando una vieja fotografía arrugada. Era la imagen del taller de su tío Roberto, escondida en el fondo de un cajón como un secreto vergonzoso. Miguel Ángel tomó la fotografía, sintiendo el peso de los recuerdos en sus manos. Carmen, las cosas han cambiado. Nosotros hemos cambiado. ¿Cambiado? Carmen soltó una risa amarga. Te estás perdiendo, hermano. Cada día te alejas más de quien eres. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a mamá? ¿Cuándo fue la última vez que cocinaste chilaquiles en vez de esos desayunos, healthy, que tanto presumes? El silencio que siguió fue interrumpido por el rugido de un motor Ferrari siendo probado en el dinamómetro. Miguel Ángel se levantó, mirando por la ventana de su oficina hacia el taller. ¿Ves eso, Carmen? Cada coche que entra por esas puertas es una oportunidad. Cada cliente que nos confía su vehículo es un peldaño más hacia arriba. No puedo darme el lujo de ser el mismo muchachito de Guadalajara. No te estoy pidiendo que vuelvas a ser ese muchachito, respondió Carmen, parándose junto a él. Te estoy pidiendo que no olvides que ese muchachito de Guadalajara es la razón por la que estás aquí. La conversación fue interrumpida por la llegada de James Morrison, su socio, quien entró sin tocar como era su costumbre. Morrison, con su traje italiano y su Rolex de oro, representaba todo lo que Miguel Ángel había comenzado a ambicionar. Mike, baby, exclamó Morrison, ignorando completamente a Carmen. Tenemos que hablar de expansión. Beverly Hills está prácticamente rogando por un Ruiz Performance. Carmen observó cómo su hermano se transformaba sutilmente, su postura se enderezó, su acento se suavizó, incluso su sonrisa cambió a algo más calculado, más comercial. James, estaba pensando en reinvertir en equipo nuevo para este taller primero, respondió Miguel Ángel. El escáner diagnóstico alemán que... Mike, interrumpió Morrison, poniendo una mano sobre su hombro. This is business. We need to think bigger. Los números del último trimestre son increíbles. ¿Por qué conformarnos con un taller cuando podemos tener 5? La tensión en la oficina era palpable.
Carmen observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y horror, viendo cómo su hermano se debatía entre dos mundos. Necesito tiempo para pensarlo, respondió finalmente Miguel Ángel, en un tono que Carmen apenas reconocía. Después de que Morrison se fuera, Carmen se acercó a su hermano. ¿Ves a lo que me refiero? Ya ni siquiera peleas por lo que crees. El Miguel que conocía habría defendido su visión hasta el final. Miguel Ángel se dejó caer en su silla, súbitamente exhausto. Las cosas no son tan simples, Carmen. Morrison tiene los contactos, la influencia. Y tú tienes el talento, la pasión y la visión, interrumpió Carmen. ¿O ya se te olvidó eso también? El resto de la tarde transcurrió en un borrón de clientes satisfechos, facturas astronómicas y decisiones empresariales. Miguel Ángel se encontró mirando varias veces la vieja fotografía que Carmen había dejado sobre su escritorio. Esa noche, mientras cerraba el taller, se detuvo frente a un Volkswagen Beetle que acababa de llegar para una restauración completa. Sus manos recorrieron la carrocería oxidada, y por un momento, fue nuevamente aquel adolescente en el taller de su tío Roberto. Su teléfono vibró con un mensaje de Morrison sobre una cena de negocios en un restaurante exclusivo de Beverly Hills. Miguel Ángel miró el mensaje, luego el Beetle, y finalmente la fotografía arrugada que ahora llevaba en su bolsillo. Cada motor tiene su propia voz, su propia historia, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su tío. Se preguntó, no por primera vez, si en su búsqueda del éxito había dejado de escuchar esas historias. El eco de sus pasos resonó en el taller vacío mientras apagaba las luces. En la oscuridad, los contornos de los coches de lujo parecían diferentes, menos impresionantes, más solitarios. Como él mismo, pensó, eran hermosos por fuera pero estaban luchando con algo en su interior. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez el letrero de Ruiz Performance. El cromado brillante ya no parecía tan satisfactorio como esta mañana. Tal vez Carmen tenía razón. Tal vez era hora de recordar no solo de dónde venía, sino quién era realmente. Esa noche, por primera vez en meses, llamó a su madre en Guadalajara. Imperio en construcción. Los Ángeles, 2000 *. El amanecer del nuevo milenio encontró a Miguel Ángel Ruiz contemplando el horizonte de Los Ángeles desde el balcón de su nueva casa en las colinas de Hollywood. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a jazmín del jardín que había mandado plantar, recordándole vagamente al patio de su casa en Guadalajara. A sus pies, la ciudad comenzaba a despertar, y con ella, los 4 talleres que ahora conformaban el naciente imperio de Ruiz Performance. El timbre de su celular interrumpió su momento de reflexión. Era David Hernández, el joven mecánico mexicano que había contratado hace 6 meses y que le recordaba tanto a sí mismo en sus inicios. Señor Ruiz, la voz de David sonaba agitada, el Ferrari F40 del señor Goldstein está dando problemas con la presión del turbo. ¿Puede venir a revisarlo? Miguel Ángel sonrió, recordando cuando él era quien hacía esas llamadas desesperadas a Manuel. Voy para allá, David. No toques nada hasta que llegue. Mientras conducía su Mercedes-Benz negro hacia el taller principal en Beverly Hills, Miguel Ángel repasaba mentalmente el imperio que había construido en los últimos años. Cada taller tenía su propia especialidad, el de Beverly Hills se dedicaba a los superdeportivos modernos, el de Santa Mónica a la restauración de clásicos, el de Downtown a las modificaciones de alto rendimiento, y el más reciente en Pasadena se especializaba en personalización de lujo. La compra de la parte de Morrison había sido costosa, pero necesaria. Las tensiones habían llegado a un punto insostenible cuando Morrison quiso convertir los talleres en una cadena comercial de servicio rápido. Jurre Máquina Mistak, Mike, le había dicho Morrison el día que firmaron los papeles de la separación. Jurre Thinking Todo Small. Pero Miguel Ángel sabía que estaba pensando en grande, solo que de una manera diferente. Su visión no era tener 100 talleres mediocres, sino 4 centros de excelencia que redefinieran el estándar de la industria automotriz de lujo.
Al llegar al taller de Beverly Hills, encontró a David inclinado sobre el motor del Ferrari F40, con la misma expresión de concentración que él solía tener en sus primeros días. «Mire, señor Ruiz», señaló David, «creo que el problema está en la válvula de derivación, pero no me atreví a tocarla sin consultarle». Miguel Ángel se quitó el saco italiano y se arremangó la camisa de diseñador. Algunos de sus empleados más antiguos sonrieron al ver que el jefe todavía no perdía el toque. «Observa bien, David», dijo mientras se inclinaba sobre el motor. «Estos F40 tienen un sistema muy particular. Cada uno es como un hijo único, con su propia personalidad». Mientras trabajaban juntos en el Ferrari, Elena, su madre, llegaba al aeropuerto de Los Ángeles para su primera visita desde que Miguel Ángel había alcanzado el éxito. Carmen la esperaba en la terminal, preparándose mentalmente para lo que vendría. «¿Dónde está tu hermano?», fue lo primero que preguntó Elena después de los abrazos y lágrimas iniciales. «Trabajando, mamá», respondió Carmen con un suspiro. «Siempre está trabajando». El reencuentro tendría que esperar hasta la cena, en el nuevo restaurante mexicano de lujo que Miguel Ángel había reservado para la ocasión. Elena observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación: el auto de lujo que los recogió, el restaurante elegante, los meseros que trataban a su hijo como realeza. «Miguel», dijo Elena en español, ignorando el «Mike» que aparecía en la reservación, «cuéntame de ti, mi amor. No de los talleres, no de los carros. De ti». Miguel Ángel, vestido con un traje que costaba más que todo lo que su madre había poseído en su vida, se encontró sin palabras por un momento. ¿Qué podía decirle? ¿Qué pasaba las noches revisando estados financieros? ¿Qué había olvidado la última vez que había cocinado para sí mismo? ¿Que su agenda estaba tan llena que tenía que programar hasta las llamadas familiares? «Estoy bien, mamá», respondió finalmente. «Ocupado, pero bien». Elena extendió su mano sobre la mesa, tocando la mejilla de su hijo con esa ternura que solo las madres poseen. «¿Dónde está mi Miguel? El que soñaba con arreglar coches, no con imperios». La pregunta lo golpeó como un martillo. Se quedó mirando su reflejo en la copa de vino tinto, buscando al muchacho que una vez fue. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena insistió en visitar cada uno de los talleres, no para ver los coches de lujo o las instalaciones de última generación, sino para conocer a la gente que trabajaba para su hijo. En el taller de restauración de clásicos, se detuvo especialmente frente a un Volkswagen Beetle en proceso de restauración, similar al que Roberto solía reparar. «¿Te acuerdas?», preguntó Elena, «tu tío siempre decía que estos carritos tenían alma». Miguel Ángel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, David se acercó con una pregunta técnica sobre el sistema de inyección de un Porsche. Elena observó la interacción con interés. «Se parece a ti», dijo después de que David se alejara. «Tiene la misma hambre en los ojos». «Es un buen muchacho», respondió Miguel Ángel. «Tiene talento». «¿Y tú le enseñas como Roberto te enseñó a ti?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras supervisaban la construcción del quinto taller en Newport Beach. Miguel Ángel explicaba los planes de expansión, los nuevos equipos, los contratos con fabricantes europeos. «Todo esto es impresionante, hijo», dijo Elena, «pero, ¿eres feliz?». La pregunta lo persiguió durante semanas después de que su madre regresara a México. La encontraba en los informes financieros, en las reuniones con clientes VIP, en las negociaciones con proveedores. Una tarde, mientras revisaba los planos del nuevo taller, encontró a David trabajando después de horas en un viejo Mustang. «¿Proyecto personal?», preguntó Miguel Ángel. «Sí, señor», respondió David, limpiándose las manos en el overol. «Mi papá tenía uno igual en México. Siempre soñé con restaurar uno». Miguel Ángel se quedó mirando el auto, recordando sus propios sueños, los originales, los que no incluían imperios ni expansiones. «David», dijo finalmente, «¿te gustaría aprender más sobre restauración? Podríamos trabajar juntos en este proyecto».
Los ojos del joven mecánico se iluminaron, y por un momento, Miguel Ángel vio su propio reflejo de hace 15 años. Esa noche, sentado en su oficina con vista a la ciudad, sacó la vieja foto del taller de su tío Roberto. La colocó junto a los planos del nuevo taller, y por primera vez en años, se permitió reflexionar sobre el verdadero significado de éxito. El imperio que había construido era impresionante, sin duda, pero quizás era tiempo de recordar por qué había empezado todo esto en primer lugar. No se trataba solo de coches de lujo y ganancias millonarias. Se trataba de la pasión por dar vida a las máquinas, de transmitir conocimiento, de construir algo que fuera más allá de lo material. El teléfono sonó una vez más con otro problema urgente en uno de los talleres, pero esta vez, Miguel Ángel no sintió el peso de la responsabilidad como una carga. En cambio, sintió el familiar cosquilleo de emoción que solía sentir en el taller de su tío, cuando cada problema era un nuevo misterio por resolver. Quizás su madre tenía razón. El imperio estaba ahí, pero era tiempo de recordar quién era el emperador. La caída. Los Ángeles, 2005 El edificio del Departamento de Investigaciones Federales se alzaba como una sombra amenazante contra el cielo gris de Los Ángeles. Miguel Ángel Ruiz, sentado en una sala de espera con su abogado, sentía el peso de cada minuto que pasaba. Su imperio, construido durante años de trabajo incansable, se tambaleaba al borde del abismo. Señor Ruiz, llamó una secretaria con voz monótona, ¿pueden pasar? La oficina del investigador federal estaba decorada con la austera eficiencia típica de las instituciones gubernamentales. El agente Thompson, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, los esperaba con una montaña de documentos sobre su escritorio. Señor Ruiz, comenzó Thompson, tenemos evidencia sustancial de irregularidades en la importación de piezas de alto rendimiento en sus talleres durante los últimos 3 años. Miguel Ángel sintió que el mundo se detenía. 3 años. Exactamente el tiempo que David Hernández llevaba manejando la logística de importaciones. La investigación había comenzado como una auditoría rutinaria, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla. Los investigadores encontraron un elaborado sistema de documentación falsificada que permitía importar piezas de lujo evadiendo impuestos y regulaciones. Necesito hablar con David, dijo Miguel Ángel a su abogado después de la reunión. El encuentro con David ocurrió en la oficina principal de Ruiz Performance, ahora prácticamente vacía después de que los agentes federales confiscaran computadoras y documentos. David, el joven en quien Miguel Ángel había visto tanto de sí mismo, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Lo hice por usted, señor Ruiz, confesó David, con la voz quebrada. Los márgenes se estaban reduciendo, los clientes exigían precios más bajos, y yo solo quería mantener los números que usted esperaba. Miguel Ángel se dejó caer en su silla, recordando todas las veces que había presionado por mejores resultados, por mayores ganancias. ¿En qué momento había permitido que los números se volvieran más importantes que la integridad? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, más a sí mismo que a David. Usted estaba tan ocupado con la expansión, con los nuevos talleres. David hizo una pausa. Y yo quería demostrarle que podía manejar todo, que podía ser como usted. La ironía de la situación no se le escapaba. David había querido impresionarlo tanto que había recurrido a métodos ilegales, del mismo modo que él había estado tan obsesionado con el éxito que había perdido de vista sus valores fundamentales. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, investigadores y contadores. Los medios de comunicación, que antes lo alababan como el ejemplo del sueño americano, ahora lo retrataban como otro empresario corrupto que había construido su éxito sobre mentiras. El mecánico del diablo, tituló un periódico sensacionalista, jugando con su reputación de poder arreglar cualquier cosa. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios sarcásticos sobre el imperio mecánico, construido sobre arena. Carmen, quien ahora manejaba uno de los talleres, fue la única que se mantuvo inquebrantable a su lado. Una tarde, mientras revisaban la magnitud del daño con los auditores, ella finalmente explotó.
Te convertiste en todo lo que juraste nunca ser, le dijo, con lágrimas de frustración en los ojos. ¿Recuerdas cuando criticabas a los dueños de talleres que cortaban esquinas para ahorrar dinero? ¿Cuándo decías que la integridad era más importante que la ganancia? Las palabras de Carmen fueron como un puñal directo a su corazón. Recordó aquellos primeros días en el taller de Manuel, cuando su única ambición era hacer un trabajo honesto y ganarse el respeto de sus clientes. Los clientes comenzaron a abandonar los talleres uno por uno. Los Ferraris y Lamborghinis que antes llenaban los estacionamientos fueron reemplazados por espacios vacíos que parecían burlarse de su caída. Una tarde, mientras caminaba por el taller casi desierto, encontró a uno de sus mecánicos más antiguos, José, trabajando en un viejo Volkswagen Beetle. ¿Todavía aquí, José?, preguntó Miguel Ángel, sorprendido de que alguien siguiera trabajando. Sí, jefe, respondió José sin levantar la vista del motor. Este cliente ha venido con nosotros durante 10 años. No podemos dejarlo tirado ahora. La lealtad de José le recordó sus propios inicios, cuando el trabajo era más que solo números en una hoja de cálculo. Esa noche, solo en su oficina, Miguel Ángel sacó la vieja fotografía del taller de su tío Roberto. La imagen estaba más gastada que nunca, pero los recuerdos que evocaba seguían siendo tan nítidos como el primer día. ¿Qué dirías ahora, tío?, murmuró a la fotografía. ¿Cómo arreglo esto? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena, su madre, llamando desde Guadalajara. Mi amor, dijo ella, con esa voz que siempre había sido su ancla, ¿recuerdas lo que siempre decía tu tío Roberto? Que cada motor tiene su propia voz. Y nuestro trabajo no es solo reparar, es escuchar esas historias, completó Miguel Ángel, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Hijo, tal vez es momento de escuchar tu propia historia, sugirió Elena suavemente. Las palabras de su madre resonaron en su mente mientras revisaba los documentos de la investigación. Cada papel, cada factura falsificada, cada documento alterado contaba la historia de cómo se había alejado de sus principios. David había sido arrestado esa mañana. A través de la ventana de su oficina, Miguel Ángel vio cómo los agentes federales escoltaban al joven mecánico hacia un auto patrulla. La imagen le recordó dolorosamente su propia juventud, cuando había cruzado la frontera persiguiendo un sueño. He fallado en tantos niveles, confesó a Carmen esa noche. Como mentor, como líder, como hermano. Entonces arréglalo, respondió Carmen simplemente. Eso es lo que siempre has hecho, ¿no? Arreglar las cosas. Las palabras de su hermana plantaron una semilla en su mente. Tal vez, al igual que los motores que había reparado durante toda su vida, esta situación también necesitaba ser desarmada completamente antes de poder ser reconstruida. El sol se ponía sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía reflejar la gravedad de su situación. Miguel Ángel permaneció en su oficina hasta tarde, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una, como las chispas de esperanza que comenzaban a formarse en su mente. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de reparación. No sería fácil, y tal vez perdería todo lo que había construido, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba escuchando la voz correcta, la de su propia integridad. Redención. Los Ángeles, 2006 La sala de conferencias del edificio federal bullía con tensión mientras Miguel Ángel Ruiz se preparaba para presentar su plan de reestructuración. Los rostros severos de los investigadores, abogados y funcionarios de inmigración lo observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. En sus manos temblaban ligeramente los documentos que podrían significar la diferencia entre la salvación y la ruina total. Señor Ruiz, comenzó el agente Thompson, considerando la gravedad de las infracciones descubiertas, ¿por qué deberíamos considerar cualquier propuesta de su parte? Miguel Ángel respiró profundo, recordando las largas noches de reflexión que lo habían llevado a este momento. Las palabras de su tío Roberto resonaban en su mente, a veces hay que desarmar todo el motor para encontrar la verdadera falla. Porque lo que propongo no es solo un plan de negocios, respondió con voz firme. Es una promesa de redención,
no solo para mí, sino para toda una comunidad. Las siguientes 2 horas las dedicó a detallar su visión. Proyectó documentos, gráficos y testimonios que había recopilado durante meses. Su propuesta era radical: transparencia total en todas las operaciones, un programa de capacitación para jóvenes mecánicos inmigrantes y una completa reestructuración administrativa. No estoy aquí para salvar mi imperio, declaró. Estoy aquí para transformarlo en algo que realmente valga la pena. En la parte posterior de la sala, Carmen observaba con orgullo cómo su hermano, por primera vez en años, hablaba con la pasión genuina que lo había caracterizado en su juventud. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de que Ruiz Performance estaba en proceso de transformación se extendió rápidamente por la comunidad automotriz de Los Ángeles. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de nuevos equipos de diagnóstico, Miguel Ángel recibió una visita inesperada. Manuel Ortiz, su primer jefe en Los Ángeles, apareció en la puerta del taller. «¿Así que por fin recordaste por qué empezaste todo esto?», preguntó Manuel con una sonrisa conocedora. Miguel Ángel abrazó a su viejo mentor, sintiendo el peso de los años y las decisiones que los separaban. «Manuel, yo». «No digas nada», interrumpió Manuel. «He estado siguiendo las noticias. Lo que estás haciendo ahora, esto es lo que siempre supe que harías». Juntos recorrieron el taller, ahora transformado en un espacio donde los mecánicos experimentados trabajaban lado a lado con aprendices jóvenes. En cada estación de trabajo, carteles detallaban los procedimientos correctos de importación y certificación de piezas. «¿Sabes algo de David?», preguntó Manuel mientras observaban a un grupo de aprendices trabajar en un motor. Miguel Ángel asintió con pesadez. «Lo visito cada semana en el centro de detención. Estamos trabajando con sus abogados para reducir su sentencia. Si todo sale bien, podría ser parte de nuestro programa de rehabilitación». El momento crucial llegó una tarde de verano, cuando Miguel Ángel reunió a todo su personal en el taller principal. El espacio estaba lleno, con mecánicos, administrativos y aprendices, todos expectantes. «He olvidado por qué empecé esto», comenzó, primero en español y luego en inglés. «No se trata de dinero o prestigio. Se trata de la pasión por los coches y la gente que los ama». Procedió a detallar los cambios que se implementarían: un nuevo sistema de verificación triple para todas las importaciones, programas de capacitación continua, becas para jóvenes mecánicos, y una política de puertas abiertas para la supervisión federal. «Algunos dirán que estoy loco por exponernos así», continuó. «Pero la verdadera locura fue perder el rumbo en primer lugar». Carmen, parada junto a él, tomó el micrófono, y para demostrar nuestro compromiso, anunciamos la creación del Fondo Roberto Ruiz para Mecánicos Inmigrantes, en honor a nuestro tío que nos enseñó que cada motor tiene una historia que contar. Las semanas siguientes fueron intensas. Los investigadores federales prácticamente vivían en los talleres, revisando cada documento, cada procedimiento. Miguel Ángel trabajaba incansablemente, a menudo durmiendo en su oficina. Una noche, mientras revisaba solicitudes para el programa de becas, encontró una carta que lo conmovió profundamente. Era de la hermana menor de David, solicitando una oportunidad para seguir los pasos de su hermano, pero de la manera correcta. «Quiero demostrar que los errores de uno no definen a toda una familia», escribía la joven. Esa carta se convirtió en un símbolo de todo lo que estaban tratando de lograr. Miguel Ángel la enmarcó y la colgó en su oficina, junto a la vieja fotografía del taller de su tío. El proceso de redención no fue fácil. Perdieron clientes que no querían esperar los nuevos procedimientos de verificación. Algunos empleados renunciaron, incómodos con el nivel de escrutinio. Pero por cada pérdida, parecía llegar una nueva oportunidad. Un día, mientras trabajaba junto a un grupo de aprendices en un viejo Mustang, Miguel Ángel se encontró sonriendo genuinamente por primera vez en meses. El ruido de las herramientas, el olor a aceite de motor, las preguntas entusiastas de los jóvenes mecánicos, todo le recordaba por qué se había enamorado de este trabajo en primer lugar. «Señor Ruiz», llamó uno de los aprendices.
¿Nos puede contar otra vez cómo empezó todo en el taller de su tío? Y así, mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del taller, Miguel Ángel compartió su historia una vez más. Pero esta vez no era solo un relato de éxito empresarial. Era una historia de pérdida, aprendizaje y redención. Los investigadores federales finalmente emitieron su veredicto: Ruiz Performance podría continuar operando, bajo estricta supervisión. No era la libertad total que alguna vez tuvo, pero era una segunda oportunidad que no pensaba desperdiciar. Esa noche, después de que todos se habían ido, Miguel Ángel se quedó solo en el taller. Caminó entre los coches cubiertos, recordando cada decisión, cada error, cada lección aprendida. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena: ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mamá, respondió con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, realmente bien. El ruido de una llave inglesa cayendo lo sobresaltó. En la penumbra, vio a uno de los nuevos aprendices trabajando tarde en un Volkswagen Beetle. Lo siento, señor Ruiz, se disculpó el joven. Es que este motor, hay algo que no logro descifrar. Miguel Ángel se acercó, remangándose la camisa. ¿Sabes qué decía mi tío? Cada motor tiene su propia voz. Vamos a escuchar qué nos dice este. Y así, en la quietud del taller nocturno, el ciclo comenzaba de nuevo. Pero esta vez, las lecciones aprendidas guiarían el camino hacia un futuro mejor. El verdadero imperio. Los Ángeles, 2010. El sol de California brillaba con particular intensidad aquella mañana de primavera. Miguel Ángel Ruiz, de pie frente al imponente edificio de cristal y acero que ahora ocupaba el terreno de su primer taller, sentía un nudo en la garganta. Sus sienes, ahora pintadas de gris prematuro, brillaban bajo la luz matutina mientras observaba a los primeros estudiantes llegar al recién inaugurado Ruiz Automotive Institute. El edificio, con sus líneas modernas y sus amplios ventanales, era un testimonio de su viaje. En la entrada principal, un mural gigante mostraba la evolución del automóvil a través de las décadas, desde los primeros modelos hasta los híbridos más modernos. Pero lo que más llamaba la atención era una reproducción a gran escala de aquel viejo Volkswagen Beetle que su tío Roberto le había enseñado a reparar hace tantos años en Guadalajara. Elena, su madre, sentada en primera fila durante la ceremonia de inauguración, no podía contener las lágrimas mientras observaba el imperio que su hijo había construido. Pero no era un imperio de ladrillos y motores, sino uno de sueños y oportunidades. Sus manos arrugadas, las mismas que habían lavado tantos uniformes manchados de grasa en aquellos primeros días, ahora sostenían el programa de la ceremonia con orgullo. Mamá, susurró Miguel Ángel, sentándose junto a ella antes de que comenzara el evento oficial. ¿Te acuerdas de aquellas noches en Guadalajara cuando veíamos Los Ángeles en la televisión? Elena asintió, apretando la mano de su hijo. Como si fuera ayer, mi amor. Siempre supe que llegarías lejos, pero esto. Su voz se quebró mientras miraba alrededor. El instituto no era solo una escuela de mecánica. En sus amplios talleres, equipados con la última tecnología, jóvenes de todos los orígenes aprendían no solo a reparar automóviles, sino a entenderlos, a amarlos, a escuchar sus historias, tal como el tío Roberto le había enseñado. Cada aula llevaba el nombre de algún pionero de la industria automotriz, y una de las más grandes estaba dedicada a Roberto Ruiz. Carmen, quien ahora dirigía el programa de becas para jóvenes latinos, se acercó a ellos con una carpeta llena de solicitudes. Miguel, no vas a creer esto. Tenemos más de 300 aplicaciones para el próximo semestre. Chicos y chicas de toda América Latina que sueñan con seguir tus pasos. Miguel Ángel tomó una de las solicitudes al azar. Era de un joven de Guadalajara, de 16 años, que trabajaba en el taller de su padre. Las palabras en su carta de motivación le recordaron tanto a sí mismo que tuvo que hacer un esfuerzo para no emocionarse. Cada motor que reparo me cuenta una historia diferente, y sueño con poder contar mi propia historia algún día. En las paredes del instituto, una exposición permanente mostraba la historia de Ruiz Automotive.
comenzaba con una vieja fotografía del taller de Roberto en Guadalajara, seguida por imágenes del pequeño taller de Manuel Ortiz, el primer Porsche que reparó para James Morrison, la apertura de sus diversos talleres, y finalmente, la construcción del instituto. Bajo cada fotografía, había historias escritas en español e inglés, recordando no solo los triunfos, sino también los momentos difíciles. La sala principal del instituto, un espacio imponente con techo de cristal que dejaba entrar la luz natural, estaba repleta de invitados para la inauguración. Antiguos clientes, empleados, estudiantes potenciales y sus familias, todos reunidos para ser testigos del siguiente capítulo en la historia de Miguel Ángel Ruiz. David Hernández, quien después de su error y posterior redención se había convertido en uno de los instructores principales, se acercó a Miguel Ángel con una sonrisa. Señor Ruiz, los estudiantes están listos para la demostración. En el taller principal, un grupo de jóvenes aprendices, vestidos con uniformes pulcros que llevaban el logo del instituto, trabajaban en diversos proyectos. Algunos restauraban un clásico Chevrolet del 57, otros modificaban un Tesla para mejorar su rendimiento, y un tercer grupo desarrollaba un sistema híbrido innovador. Miguel Ángel caminó entre ellos, deteniéndose ocasionalmente para observar su trabajo, hacer preguntas, ofrecer consejos. En cada joven rostro concentrado en su tarea, veía reflejado su propio pasado, su propia hambre de aprender y superarse. ¿Saben algo?, dijo, dirigiéndose a los estudiantes. Cada uno de ustedes me recuerda a mí mismo cuando empecé. Pero ustedes tienen algo que yo no tuve, una oportunidad real de aprender, de crecer, de equivocarse y volver a intentarlo en un ambiente seguro. En una esquina del taller, un área especial había sido dedicada a la innovación en energías limpias. Era el proyecto favorito de Miguel Ángel, su manera de asegurarse de que el instituto no solo honrara el pasado de la industria automotriz, sino que también ayudara a formar su futuro. Mientras la ceremonia de inauguración se acercaba, Miguel Ángel se retiró a su oficina por un momento de tranquilidad. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares, su madre Elena cocinando en Guadalajara, el tío Roberto junto al Volkswagen, Carmen en su graduación, y una foto reciente de todo el equipo del instituto. Sobre su escritorio, en un marco especial, estaba la última carta que Roberto le había enviado antes de fallecer. Mijito, nunca olvides que los motores son como las personas, necesitan atención, cariño y respeto. Pero sobre todo, necesitan a alguien que crea en ellos. Al volver al evento principal, Miguel Ángel se detuvo frente al mural del Volkswagen. Un grupo de estudiantes se había reunido allí, escuchando a Carmen explicar la historia del instituto. ¿Saben qué es lo más importante que enseñamos aquí?, les preguntaba ella. No son solo las habilidades técnicas. Es la importancia de mantener vivo el sueño, de nunca olvidar de dónde venimos, y de tender la mano a quienes vienen detrás de nosotros. Elena se acercó a su hijo y lo abrazó por la cintura. Tu tío Roberto estaría tan orgulloso, susurró. Has construido algo hermoso, mi amor. Miguel Ángel sonrió, recordando las palabras que había escuchado tantas veces en aquel pequeño taller de Guadalajara: cada motor tiene su historia. Ahora, mirando a su alrededor, veía cientos de historias comenzando a escribirse. En la pared principal del instituto, junto a las fotos de autos exóticos y tecnología de punta, la vieja fotografía del taller de Roberto en Guadalajara ocupaba un lugar de honor. Debajo, una placa en español e inglés resumía la filosofía del instituto: cada motor tiene su historia. Cada mecánico tiene un sueño. Y aquí, esos sueños encuentran su hogar. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando el taller principal donde los estudiantes continuaban trabajando. Miguel Ángel Ruiz, el niño que una vez soñó con Los Ángeles mientras aprendía mecánica en Guadalajara, había construido más que un imperio de talleres y escuelas. Había construido un puente entre sueños y realidad, entre el pasado y el futuro, entre dos culturas que ahora se fundían en perfecta armonía bajo el techo del Ruiz Automotive Institute. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Miguel Ángel, tomando la mano de Elena mientras observaban juntos el ajetreo del instituto. Tenías razón, como siempre. Nunca se trataba de construir un imperio.
Se trataba de construir un legado, de mantener viva la pasión que el tío Roberto me enseñó, de crear un lugar donde los sueños de otros puedan crecer como creció el mío. Elena sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas de orgullo. Y lo has logrado, mi amor. Lo has logrado. Al final del día, cuando los últimos rayos del sol californiano se filtraban por los ventanales del instituto, Miguel Ángel se quedó solo en el taller principal. Pasó su mano por el capó de un viejo Volkswagen Beetle que estaban restaurando los estudiantes, muy similar a aquel en el que había aprendido sus primeras lecciones. Tenías razón, tío Roberto, murmuró en la quietud del taller. Cada motor tiene su historia. Y esta es apenas el comienzo de muchas más. *Fin*.